Él tenía todo, menos amor verdadero. Ella no tenía nada, excepto una vida que proteger. Cuando un millonario le ofrece un hogar a cambio de cuidar a su hija, nada volverá a ser igual. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. El reloj marcaba las 9 de la mañana en la imponente torre de cristal donde Sebastián vivía y trabajaba. Cada cristal reflejaba su rostro impecable, pero detrás de esos ojos marrón profundos se escondía un vacío que ni el lujo más ostentoso podía llenar. Caminaba por su oficina, ajustando su corbata y revisando contratos millonarios, pero su mente estaba en otro lugar. Recordaba las risas de su hija pequeña, el eco de una familia que nunca había tenido completo. Su corazón, endurecido por la pérdida y el desengaño, parecía blindado ante cualquier emoción que no fuera control y poder. A kilómetros de distancia, en un frío parque abandonado, Jimena acurrucaba su vientre con delicadeza. Cada ráfaga de viento le helaba la piel, pero su instinto de madre la mantenía alerta. Su mirada buscaba entre las sombras una señal de seguridad, un lugar donde pudiera descansar, aunque fuera un instante. Los días eran una lucha constante, los amigos eran solo recuerdos y su hija por nacer era su único tesoro. Entre cartones húmedos y bolsas de comida descartada, sus manos temblaban, no por frío, sino por miedo a que la vida que llevaba dentro fuera más frágil que su propio cuerpo. La ciudad seguía su ritmo indiferente, coches rugiendo, anuncios brillando, vidas completas pasando junto a la de Jimena. Sebastián, mientras tanto, firmaba un contrato tras otro, sin darse cuenta de que aquel mismo día, el destino estaba a punto de unirlos. Una noticia inesperada en su teléfono lo obligó a mirar hacia afuera de su torre de cristal. Un artículo en la sección de bienestar social hablaba de una mujer embarazada sin hogar, luchando contra la desesperanza. Algo en la foto lo detuvo. Tal vez era la fuerza en su mirada, o la vulnerabilidad de su situación, pero algo profundo resonó en su pecho. Y sin que ninguno de los dos lo supiera, sus caminos estaban destinados a cruzarse. Una conexión invisible comenzó a formarse, un contrato millonario en la mente de Sebastián y un anhelo de hogar en el corazón de Jimena. El universo, silencioso y paciente, estaba preparando el primer encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. Dinos en los comentarios, ¿crees que dos mundos tan distintos pueden encontrar amor verdadero? El día que todo cambiaría comenzó con un frío inesperado en la ciudad. Jimena, cansada de vagar entre calles y refugios improvisados, se había detenido frente a un café abierto. No tenía dinero, pero el aroma del pan recién horneado y del café caliente le recordó lo que era sentirse humana. Su vientre rugía con hambre y miedo, y sus manos temblaban mientras se ajustaba la chaqueta desgastada. Cada sombra parecía un juez, cada transeúnte una amenaza silenciosa. En ese mismo momento, Sebastián bajaba de su coche negro brillante, sus pasos firmes resonando sobre el pavimento húmedo. Llevaba un maletín elegante y un traje que brillaba bajo el sol invernal, pero sus ojos estaban fijos en la mujer que había visto en la foto del artículo. La reconoció de inmediato, su mirada, esa mezcla de determinación y fragilidad, era imposible de olvidar. «Señorita», dijo con suavidad, como si el mundo pudiera detenerse solo para escucharlo. «He leído su historia. Y creo que puedo ayudarla». Jimena lo miró desconfiada, sus ojos oscuros y alertas, intentando calcular si este hombre era real o solo otra promesa vacía. «¿Ayudarme?», susurró, sin saber si reír o llorar. La incredulidad llenaba cada palabra. «Sí», replicó Sebastián, extendiendo la mano,
pero no solo para ofrecer ayuda, sino para ofrecer un futuro. Necesito una madre para mi hija. Y tú necesitas un hogar. Quiero que vengas conmigo. El silencio se instaló entre ellos. La ciudad continuaba su ritmo indiferente a su alrededor, pero para Jimena, el tiempo parecía haberse detenido. Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo, incredulidad y un extraño destello de esperanza. No podía imaginar que alguien tan distante de su realidad pudiera interesarse en ella, mucho menos de manera tan directa. Sebastián observaba su reacción, consciente de que no podía forzar nada. Pero había algo en su instinto, algo que le decía que esta mujer no solo necesitaba su ayuda, él también necesitaba encontrar redención, amor y humanidad que había perdido hacía años. La propuesta no era solo un acto de generosidad, era un intento de curar sus propias heridas mientras ofrecía a Jimena una oportunidad que ella nunca había tenido. Jimena finalmente bajó la mirada hacia su vientre, sus dedos rozando suavemente la tela del abrigo. Sentía que la vida que llevaba dentro latía al compás de una decisión que podía cambiar todo. Cada fibra de su ser le gritaba que debía huir, que confiar en un millonario era un riesgo imposible, pero otra voz, pequeña y persistente, le susurraba: esta podría ser tu única oportunidad de sobrevivir y proteger a tu hija. Y así, en medio del viento frío y el bullicio de la ciudad, nació el primer contacto entre dos vidas destinadas a cambiar. Un simple gesto, un acuerdo silencioso, y una chispa de amor inesperado que prometía ser más poderoso que cualquier riqueza. Comenta abajo si crees que Jimena debería aceptar esta propuesta. ¿Arriesgarías todo por amor y seguridad? Después de aquel encuentro inesperado, Jimena pasó la noche en vela, sentada en un banco de parque vacío, abrazando su abrigo gastado y repasando cada palabra de Sebastián. Necesito una madre para mi hija, y tú necesitas un hogar. La propuesta seguía resonando en su mente como un eco que no podía ignorar. Cada vez que cerraba los ojos, veía el coche negro, la seguridad que ofrecía, la promesa de un futuro estable para su bebé. Pero junto a esa esperanza, el miedo crecía como una sombra persistente. ¿Podía confiar en un hombre que vivía en un mundo tan distinto al suyo? ¿Podía arriesgar su independencia y su dignidad por una vida que todavía no existía? Mientras tanto, Sebastián regresó a su lujosa torre de cristal con la sensación de haber tocado algo auténtico, algo que no podía comprar con dinero ni controlar con contratos. Cada habitación de su oficina le parecía vacía y silenciosa, como si sus logros financieros no pudieran llenar los espacios que su corazón había olvidado. La imagen de Jimena, vulnerable y fuerte al mismo tiempo, no dejaba de aparecer en su mente. Se preguntó si estaba siendo imprudente, si su propuesta era demasiado audaz o si, por primera vez, estaba actuando por algo más que el control y la lógica. Al día siguiente, Jimena decidió no presentarse al lugar que Sebastián le había indicado para encontrarse. Caminó entre calles congestionadas y frías, buscando refugio en su rutina de supervivencia. Cada paso se sentía pesado, como si llevara consigo la responsabilidad de su hija no nacida y el peso de un mundo que parecía decidido a ponerla a prueba. En cada sombra, veía posibles trampas, en cada sonrisa de transeúnte, un recordatorio de lo que no podía tener. Sebastián, por su parte, llamó varias veces a Jimena. Cada tono de llamada que no era respondido le producía una mezcla de frustración y preocupación. No podía comprender cómo alguien podía rechazar una oportunidad que parecía tan evidente desde su punto de vista. Pero él también sabía que no podía forzarla. La decisión debía surgir de su voluntad. La espera le recordó cuánto había olvidado sobre la paciencia, sobre dejar que alguien entrara lentamente en su mundo sin imponerle reglas ni expectativas. Durante los días siguientes, ambos vivieron atrapados en sus propios miedos. Jimena se resistía a aceptar que la vida podía ofrecerle algo que no tuviera un costo oculto. Cada recuerdo de las calles frías, de las noches sin comida y de los ojos de quienes la juzgaban la hacían desconfiar de la bondad de Sebastián. Mientras tanto, Sebastián luchaba con la idea de abrir su corazón a alguien que podía marcharse en cualquier momento, alguien que representaba lo inesperado y lo incontrolable en su vida perfectamente organizada. Pero incluso en la distancia, algo persistía entre ellos, un hilo invisible que conectaba sus almas. Sebastián no podía dejar de imaginar a Jimena caminando sola por la ciudad, enfrentando el mundo con su valentía silenciosa. Jimena, por su parte,
Se sorprendía al recordar el tono de su voz, la sinceridad de su mirada y el calor de su ofrecimiento. Ninguno de los dos quería admitirlo, pero la emoción que habían sentido al encontrarse no desaparecía, y con cada día que pasaba, la necesidad de cruzar ese puente se volvía más urgente. Finalmente, después de varias noches de dudas y conversaciones internas, ambos comprendieron que no podían simplemente ignorar lo que había sucedido. Jimena seguía dudando de sus intenciones, preguntándose si sería otro hombre rico con promesas vacías. Sebastián, por su parte, entendía que el camino hacia ella no sería fácil. Debía esperar, respetar su tiempo, y demostrar que su propuesta no era un capricho ni un juego de poder. El silencio y la distancia se convirtieron en pruebas, una resistencia emocional que marcaba el inicio de un conflicto profundo. ¿Podría la esperanza vencer al miedo? ¿Y podría la confianza nacer donde antes había solo desconfianza? Ambos estaban atrapados en un tira y afloja invisible, en el que cada pensamiento sobre el otro aumentaba el deseo y la tensión, haciendo que la conexión que habían sentido se volviera más real y, a la vez, más frágil. Mientras la ciudad continuaba su ritmo indiferente, Sebastián miró por la ventana de su oficina hacia la calle, pensando en la mujer que podía cambiar su vida y la de su hija para siempre. Jimena, en un refugio improvisado, abrazó su vientre y murmuró para sí misma: «No puedo confiar, pero tal vez, solo tal vez, esto sea mi única oportunidad». El destino estaba a punto de acercarlos de nuevo, pero primero debían enfrentar sus propios miedos, dudas y la resistencia que los mantenía separados. Dinos en los comentarios, ¿tú habrías aceptado la propuesta de Sebastián o habrías huido como Jimena? ¿Qué pesa más, miedo o esperanza? El viento frío de la ciudad parecía empujar a Jimena hacia un destino que no podía comprender del todo. Aquella mañana, mientras buscaba refugio en un pequeño albergue improvisado, una noticia en la radio llamó su atención. Un gran incendio había destruido varios edificios en el distrito donde había estado durmiendo. La alarma de la ciudad resonaba como un tambor en sus oídos y, por primera vez en semanas, sintió miedo verdadero. Su refugio seguro de cartón y periódicos desaparecía en llamas, y con él, cualquier sensación de control que había logrado mantener sobre su vida. Sebastián, al enterarse de la noticia a través de sus asistentes, no dudó ni un segundo. La mujer que había conocido días antes estaba en peligro, y aunque su orgullo y su lógica le decían que era solo una desconocida, algo en su corazón no podía ignorar la urgencia. Subió rápidamente a su coche y condujo hacia el área afectada. Cada semáforo rojo parecía ralentizar su destino, cada charco en la calle reflejaba su ansiedad. Por primera vez, el mundo perfecto que había construido para su hija y para sí mismo se sintió vulnerable, frágil, fuera de su control. Jimena corría entre la confusión de la gente y el humo que se filtraba por las calles. Su corazón latía con fuerza, no solo por miedo, sino por la responsabilidad de proteger a la vida que llevaba dentro. Cada paso que daba la acercaba más al peligro, pero también más cerca de la decisión que había estado posponiendo. No podía aceptar ayuda, no podía confiar plenamente en nadie, y, sin embargo, la necesidad era más fuerte que su orgullo. Fue entonces cuando Sebastián la encontró, corriendo por la esquina cubierta de humo y cenizas. La miró con intensidad y dijo su nombre, fuerte y claro: «Jimena, ven conmigo». Ella lo miró con ojos llenos de miedo y desconfianza, pero algo en su voz, en su mirada, la hizo detenerse. Sin entender completamente por qué, se aferró a su brazo mientras se la guiaba hacia su coche, protegiéndola del caos a su alrededor. En ese momento, el mundo exterior dejó de existir para ellos. Solo existía la urgencia de sobrevivir y la inesperada cercanía que los unía. Durante el trayecto, el silencio entre ellos era pesado, lleno de palabras no dichas. Jimena sentía la calidez de su brazo alrededor suyo, un gesto simple pero protector que le provocaba una mezcla de seguridad y vulnerabilidad que no sabía cómo manejar. Sebastián, por su parte, luchaba contra la necesidad de hablar demasiado, de explicar sus intenciones, de demostrar que todo era genuino. Sabía que cualquier palabra equivocada podía romper el delicado hilo que empezaba a formarse entre ellos. Al llegar a su lujosa casa, Sebastián la ayudó a entrar, manteniendo una distancia respetuosa pero firme. Jimena no podía dejar de mirar los detalles que contrastaban con su mundo: muebles de madera brillante, alfombras suaves,
Una cocina llena de aromas que nunca había podido probar. Era un mundo que parecía irreal, pero también una oportunidad que nunca había imaginado. Esa noche, mientras Jimena descansaba por primera vez en semanas en una cama cálida y segura, Sebastián se quedó en la habitación contigua, escuchando los suaves movimientos que indicaban que ella estaba allí, viva y a salvo. Por primera vez, la barrera que los separaba comenzó a desmoronarse. Ambos compartían el mismo espacio, pero también compartían una nueva sensación. La vulnerabilidad que surgía al estar tan cerca del otro, la tensión silenciosa que prometía cambiarlo todo. Al día siguiente, la cercanía obligada continuó. Sebastián necesitaba asegurarse de que Jimena estuviera estable, y Jimena necesitaba acostumbrarse a la idea de depender de alguien más. Cada comida compartida, cada conversación silenciosa frente al ventanal, cada pequeño gesto de cuidado mutuo comenzaba a formar un vínculo que ninguno de los dos esperaba. Había momentos de risa ligera cuando las pequeñas torpezas del otro surgían. Había momentos de silencio cargado, donde un simple cruce de miradas decía más que cualquier palabra. La proximidad forzada no solo los unía físicamente, los obligaba a enfrentarse a sus emociones, a reconocer la atracción, la curiosidad y la ternura que comenzaba a crecer entre ellos. Ni Sebastián ni Jimena podían escapar del contacto, y aunque ninguno quería admitirlo, ambos sentían como sus corazones empezaban a entrelazarse, débiles pero determinados a encontrar un camino en medio del caos de sus vidas. Por primera vez, Jimena permitió que una chispa de esperanza atravesara su miedo. Y Sebastián, por primera vez en años, permitió que su corazón sintiera algo más que control y poder. Un deseo genuino de cuidar y proteger, de amar sin condiciones y de arriesgarse por algo que valía la pena. Escribe en los comentarios, ¿crees que la cercanía obligada puede despertar el verdadero amor? ¿Tú confiarías en alguien tan diferente a ti? El amanecer iluminaba la casa de Sebastián con rayos dorados que entraban por los ventanales, proyectando sombras largas sobre los muebles. Jimena, todavía despierta, se levantó lentamente, acomodando su vientre con delicadeza. Cada movimiento era un recordatorio de la vida que llevaba dentro y de todo lo que había sacrificado para llegar hasta allí. La noche anterior había sido extraña. Por primera vez en semanas, había dormido en una cama caliente, protegida y segura. Pero junto a esa seguridad había algo que no podía ignorar. La sensación de estar atrapada en un mundo que no era el suyo, rodeada de lujo que le resultaba extraño y abrumador. Sebastián apareció en la cocina con café recién hecho y un aire de calma que contrastaba con el caos de sus vidas externas. Lo que Jimena no sabía era que, mientras ella dormía, él había pasado horas revisando viejas fotos y documentos de su vida pasada. Había pasado por pérdidas que nunca había compartido con nadie. La muerte de su primera esposa en un accidente inesperado, la presión constante de su familia y el vacío que la riqueza no podía llenar. Cada gesto que ahora mostraba, cada decisión que tomaba, estaba cargada de un peso invisible que Jimena aún no podía comprender. No sabía que preparar café podía ser un acto de cuidado, dijo Jimena con una sonrisa tímida, rompiendo el silencio que se había instalado en la cocina. Sebastián se sentó frente a ella, dejando su taza humeante sobre la mesa. Hay cosas que nunca se aprenden en los libros ni en la universidad, dijo, y por un instante, sus ojos se suavizaron. La pérdida te enseña lo que importa, lo que no se puede comprar ni reemplazar. Jimena tragó saliva, sintiendo que sus defensas empezaban a ceder. Perdí mucho también, susurró, su voz apenas audible. Mi familia, mi hogar, incluso la confianza en las personas. Por eso, hizo una pausa, mirando su café, no sé si puedo confiar. Sebastián la observó atentamente, sintiendo un peso familiar en su pecho. Lo entiendo, dijo, y por primera vez, dejó que su orgullo se desvaneciera. Yo también he perdido. Y eso es lo que me hace querer protegerte, incluso si no me conoces. En ese momento, Jimena recordó la carta que había encontrado hacía meses, escrita por su madre antes de morir. Palabras que hablaban de sacrificio, de amor y de la necesidad de seguir adelante a pesar del dolor. Era un recuerdo que siempre había guardado, pero que ahora resonaba con fuerza mientras escuchaba a Sebastián. La conexión entre sus pasados se hacía más evidente. Ambos habían sufrido, ambos habían perdido, y ambos habían aprendido a ocultar el dolor detrás de una fachada de fuerza.
Más tarde, mientras caminaban por la terraza de la casa, Sebastián comenzó a hablar de su hija pequeña, la razón por la que la había buscado a ella en primer lugar. Mi hija, dijo, con un nudo en la garganta, necesita una madre. No solo alguien que la cuide, sino alguien que la ame, que la entienda, que le enseñe lo que yo no pude enseñarle solo. Jimena bajó la mirada, conmovida. Yo, nunca he tenido la oportunidad de amar sin miedo, dijo con sinceridad. Siempre he tenido que protegerme y proteger a los que dependen de mí. Por eso, respiró hondo. Esto me asusta. Pero también, siento que podría intentarlo. Sebastián se acercó lentamente, respetando su espacio, pero dejando que la cercanía hablara por él. No te pido que confíes en mí de inmediato, dijo. Solo te pido que me permitas intentarlo. Que me permitas demostrar que no todo lo que duele en la vida está destinado a destruirnos. Jimena sintió como sus defensas cedían lentamente. Por primera vez, permitió que su miedo y su esperanza coexistieran en un mismo espacio. Recordó los días de abandono, los días en los que nadie había estado allí para ella, y sintió un destello de gratitud por alguien que parecía dispuesto a cuidar, a comprender, a proteger. La revelación de sus pasados no los hizo más cercanos de inmediato, más bien, los puso a prueba. Ambos entendieron que sus historias no eran simples cuentos de sufrimiento, sino fuerzas invisibles que moldeaban sus decisiones y sus emociones. La aceptación de esa vulnerabilidad, aunque lenta y temblorosa, comenzaba a abrir la puerta a algo más profundo, una conexión que no podía ser ignorada, aunque el miedo aún susurrara dudas en cada pensamiento. Al final del día, mientras el sol se ocultaba tras los edificios de la ciudad, Sebastián y Jimena permanecieron juntos en silencio, observando cómo la luz dorada se mezclaba con las sombras. Ninguno dijo una palabra, pero ambos comprendieron que algo había cambiado. La barrera entre ellos se había debilitado, y la posibilidad de confiar el uno en el otro comenzaba a tomar forma. Por primera vez, la historia de sus vidas parecía no estar escrita solo por la pérdida y la soledad, sino también por la oportunidad de un amor inesperado y verdadero. Escribe en los comentarios qué secreto del pasado crees que cambiará todo entre Sebastián y Jimena. El amor puede sanar las heridas más profundas. Los días siguientes estuvieron marcados por una rutina inesperadamente compartida. Sebastián continuaba con sus compromisos de CEO millonario, pero su mente estaba dividida entre los números de sus contratos y la mujer que había decidido confiar en él, aunque todavía con reservas. Jimena, por su parte, comenzaba a adaptarse a la idea de que el lujo y la seguridad podían coexistir con su realidad. Cada comida compartida, cada conversación tranquila junto al ventanal, se transformaba en un pequeño puente entre dos mundos que parecían irreconciliables. Una tarde, mientras llovía suavemente afuera, Sebastián la encontró en la cocina intentando preparar algo tan simple como un té caliente. Su sonrisa cansada y un poco torpe hizo que él se acercara, ofreciendo ayuda. ¿Te importa si lo hago yo?, preguntó, intentando sonar casual, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. Jimena asintió, permitiendo que él se acercara. Por primera vez, sus manos se tocaron mientras él vertía agua caliente sobre las hojas de té. Fue un contacto breve, pero suficiente para que ambos sintieran un calor inesperado. Ni Sebastián ni Jimena dijeron nada, pero la sensación de cercanía comenzó a arraigarse en sus corazones. Con el paso de los días, las conversaciones se volvieron más profundas. Jimena empezó a hablar de su infancia, de los días de escasez y de cómo había aprendido a sobrevivir con coraje y resiliencia. Sebastián escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra como si fueran lecciones de vida que él nunca había recibido en su mundo de privilegios. A veces, una sonrisa se escapaba de él al escuchar su humor inesperado, esa forma de encontrar luz incluso en medio de la oscuridad. Nunca pensé que alguien pudiera reír en medio de tanto caos, dijo Sebastián una tarde, mientras ambos compartían una manta en el salón. Jimena lo miró, sorprendida por la sinceridad en su voz. Aprendes a reír cuando no hay otra opción, respondió con una leve sonrisa, dejando que su vulnerabilidad se filtrara lentamente. A medida que compartían momentos cotidianos, una comida, un paseo bajo la lluvia, risas tímidas por torpezas en la cocina, un vínculo frágil pero real comenzó a formarse. Sebastián aprendió a reconocer los gestos pequeños de Jimena, la forma en que fruncía el ceño cuando pensaba,
como abrazaba su vientre inconscientemente, como sus ojos brillaban con determinación. Jimena, a su vez, comenzó a notar detalles de Sebastián que antes le parecían inalcanzables: la suavidad de su voz cuando se dirigía a ella, la forma en que sus manos temblaban ligeramente cuando hablaba de su hija, y cómo, a pesar de su poder y riqueza, podía sentirse tan humano y cercano. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Sebastián tomó una decisión: compartir un secreto que no había revelado a nadie en años. Jimena, dijo, con la voz temblorosa, a veces me siento vacío. La riqueza, los contratos, la perfección que todos esperan de mí, nada de eso me llena. Pero contigo, siento algo que hace tiempo no sentía: esperanza. Jimena se detuvo y lo miró con suavidad. Yo también, dijo, sus palabras apenas un susurro: siento que puedo confiar, aunque tenga miedo. Que puedo sentir que merezco algo mejor. Ese momento marcó un antes y un después. La distancia invisible que los había mantenido separados se desvaneció, reemplazada por una sensación de seguridad y pertenencia que ninguno de los dos había conocido antes. Podían reír juntos, hablar de recuerdos dolorosos y compartir silencios que hablaban más que cualquier palabra. Cada gesto, cada mirada, cada toque accidental del brazo se volvió un hilo que los unía, creando un tejido de confianza y afecto que parecía imposible de romper. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo una lluvia suave y constante, Sebastián y Jimena permanecieron en el salón, compartiendo la manta y observando la luz reflejada en el cristal de las ventanas. Ni hablaron mucho, no era necesario. El simple hecho de estar juntos, seguros y aceptándose, hablaba más fuerte que cualquier palabra. Por primera vez, ambos sintieron que el amor podía ser paciente, que podía surgir incluso en medio de heridas antiguas y miedos profundos. Jimena apoyó su cabeza en el hombro de Sebastián, y él cerró los ojos, respirando la mezcla de miedo y esperanza que llenaba el espacio entre ellos. Por primera vez, se dieron cuenta de que no estaban solos, que el mundo no estaba solo afuera, sino también dentro de este vínculo recién descubierto. Y aunque el futuro aún estaba lleno de incertidumbre, ambos comprendieron que este lazo podía ser el inicio de algo que cambiara sus vidas para siempre. Escribe en los comentarios: ¿crees que el amor puede nacer lentamente entre dos personas de mundos tan distintos? ¿Tú habrías dejado que tu corazón se acercara así? El sol caía lentamente sobre la ciudad, pintando el cielo con tonos rojos y naranjas, pero dentro de la casa de Sebastián, la luz cálida no podía penetrar la tensión que se había instalado. Durante semanas, Sebastián y Jimena habían comenzado a construir algo frágil pero real: risas compartidas, silencios llenos de comprensión, pequeños gestos de cuidado que hablaban más que cualquier palabra. Pero la vida, como siempre, tenía su manera de probar lo que parecía fuerte y verdadero. Todo comenzó con un mensaje inesperado en el teléfono de Sebastián. Una foto enviada por un desconocido mostraba a Jimena junto a un hombre que él no reconocía. La imagen era breve, apenas un instante capturado, pero fue suficiente para que una ola de celos, miedo y dolor recorriera su cuerpo. La sangre le palpitaba en las sienes mientras su mente trabajaba frenéticamente, llenándola de preguntas, suposiciones y escenarios imposibles. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué hacía con ella? ¿Había estado ocultándome algo todo este tiempo? Jimena, por su parte, había recibido noticias de su pasado que la hicieron dudar de sí misma y de la posibilidad de un futuro feliz. Un antiguo amigo que había desaparecido años atrás apareció repentinamente, buscando ayuda con una situación urgente. Jimena no quería involucrarlo, pero no podía ignorarlo, especialmente cuando su hija por nacer dependía de decisiones difíciles. Sin embargo, al encontrarse con Sebastián más tarde, no supo cómo explicarle lo sucedido sin despertar sus miedos ni sus dudas. El choque era inevitable. Sebastián entró en la sala donde Jimena estaba sentada, la luz del atardecer bañando su rostro, pero él solo veía la imagen de la duda y la traición en su mente. ¿Quién es ese hombre?, preguntó, la voz cortante y cargada de emociones que no podía controlar. Jimena levantó los ojos, sorprendida y confundida. Sebastián, empezó, pero las palabras no salían. Cada intento de explicar parecía insuficiente frente al peso de su incredulidad y miedo. ¿Me estabas ocultando algo?, dijo, su corazón golpeando con fuerza. Siempre estuvo ahí, detrás de mí,
mientras yo pensaba que podía confiar en ti. Ella sintió que el mundo se le venía encima. No, no es lo que crees, dijo, su voz temblando. Ese hombre es del pasado. Solo estaba pidiendo ayuda, algo que no podía ignorar. No tiene nada que ver con nosotros. Pero Sebastián no podía escuchar. Cada palabra parecía llegar como un eco distante mientras su mente construía imágenes de traición y abandono. Por un instante, el vínculo que habían estado construyendo se fracturó como un cristal golpeado. Su confianza, su esperanza, su corazón, todo se sentía amenazado por algo que él percibía como una amenaza inmediata. Jimena, desesperada, trató de acercarse, de tocar su brazo, de explicar la verdad, pero Sebastián retrocedió. No, gritó, más para sí mismo que para ella. No puedo soportarlo. Se giró y salió de la habitación, dejando a Jimena temblando, atrapada entre la frustración y la impotencia. Durante los días siguientes, la distancia se convirtió en un muro entre ellos. Sebastián evitaba hablarle, ocupado con su trabajo, pero su mente no dejaba de regresar a ella, a las pequeñas sonrisas, los gestos, la calidez de sus manos. Jimena, mientras tanto, luchaba con la desesperación y la culpa, sintiendo que cualquier movimiento en falso podría destruir la frágil esperanza que había comenzado a florecer entre ellos. El silencio se volvió insoportable. Cada llamada no respondida, cada mensaje ignorado, cada paso por la casa sin encontrarse, aumentaba la sensación de pérdida. Ambos comenzaron a preguntarse si alguna vez habían tenido la oportunidad de estar juntos. Las dudas, los celos y los miedos se mezclaban con la sensación de amor que todavía ardía bajo la superficie, creando un tormento silencioso que los mantenía separados a pesar de sus corazones latiendo al unísono. Una noche, Jimena se sentó sola en la terraza, mirando las luces de la ciudad y dejando que las lágrimas fluyeran. Recordó las palabras de Sebastián semanas antes. Te necesito, pero necesito que confíes. Esa frase parecía un recuerdo distante ahora, reemplazada por la sensación de fracaso y de amor perdido. ¿Había sido demasiado tarde? ¿El amor verdadero podía desvanecerse tan rápido como había llegado? Sebastián, en su oficina, miraba las mismas luces desde arriba, sintiendo el peso del arrepentimiento y la rabia por sí mismo. Cada decisión, cada pensamiento, parecía empujarlo hacia un abismo emocional del que no sabía si podría salir. Por primera vez en su vida, no tenía control, y esa sensación era más dolorosa que cualquier pérdida financiera, más intensa que cualquier fracaso profesional. El punto de quiebre había llegado. El vínculo que habían construido estaba roto, y ambos debían enfrentar la realidad de sus emociones. La distancia, el miedo, la duda y la traición percibida los habían colocado en la prueba más dura de sus vidas. Solo el tiempo y la valentía de ambos podrían determinar si este amor inesperado sobreviviría a la tormenta que él mismo había creado. Escribe en los comentarios, ¿crees que Sebastián y Jimena podrán superar esta traición y miedo, o su amor se ha roto para siempre? La ciudad dormía bajo un manto de nubes grises, mientras la lluvia fina golpeaba los ventanales de la torre de Sebastián. Dentro, el silencio era absoluto, pesado, casi insoportable. Sebastián estaba solo en su oficina, mirando por la ventana la ciudad que parecía indiferente a sus tormentos internos. El mensaje de Jimena aún permanecía sin leer, y la foto que había visto días atrás todavía quemaba su mente. Cada pensamiento lo arrastraba hacia un torbellino de emociones contradictorias. El miedo de perderla, la rabia por sentirse traicionado, la culpa por no haber confiado en ella, y, por encima de todo, un amor que no podía ignorar ni un instante. Se sentó en su silla, con las manos sobre el escritorio, respirando hondo. Por primera vez, comprendió que la verdadera batalla no estaba afuera, sino dentro de sí mismo. Podía escoger seguir su orgullo y dejar que la distancia y el resentimiento lo protegieran de la vulnerabilidad, o podía arriesgarlo todo y buscar a Jimena, a pesar del miedo y la incertidumbre. Cerró los ojos, recordando sus momentos juntos, la risa que ella había provocado con sus torpezas en la cocina, la forma en que se apoyaba en su hombro bajo la lluvia, la fragilidad que escondía tras una fuerza silenciosa. Su corazón le gritaba la respuesta, aunque su orgullo temía admitirla. Al mismo tiempo, Jimena caminaba sola bajo la lluvia, envuelta en su abrigo,
dejando que las gotas empaparan su cabello y empaparan también sus pensamientos. Sentía un vacío enorme, una mezcla de miedo y esperanza, mientras reflexionaba sobre Sebastián y lo que habían construido. Sus lágrimas se mezclaban con la lluvia, cada gota un recordatorio de lo que estaba en juego, su futuro, su hija, y la posibilidad de un amor que nunca había creído merecer. No puedo rendirme, susurró para sí misma, abrazando su vientre. No puedo dejar que el miedo decida por mí. Jimena recordó cada momento de bondad y cuidado que Sebastián le había mostrado. Recordó cómo la había protegido sin exigir nada a cambio, cómo la había escuchado sin juzgarla, cómo sus ojos habían mostrado una ternura que la hacía sentir viva después de tanto tiempo de soledad. Y en medio de su miedo, entendió algo fundamental. Podía perder todo si no actuaba, podía quedarse en la sombra del pasado o podía tomar el riesgo de confiar, de amar, de abrir su corazón. Mientras tanto, Sebastián tomó su abrigo y salió de la torre. La lluvia fría lo empapaba rápidamente, pero no sentía el frío, su mente estaba fija en encontrarla. Caminaba sin rumbo, siguiendo un instinto que lo guiaba, recordando la dirección del albergue donde había estado semanas atrás, y luego las calles donde la había visto la primera vez. Cada paso era un desafío a su orgullo, a su miedo, a la lógica que siempre había controlado su vida. Pero había algo más fuerte que todo eso, la necesidad de reconectar con la mujer que había despertado su corazón dormido. Finalmente, en una de las calles vacías y brillantes por la lluvia, Sebastián la vio. Jimena estaba allí, su silueta temblando ligeramente bajo la tormenta, sus ojos buscando una dirección que la guiara, su corazón latiendo al borde del miedo y la esperanza. Sebastián se acercó con pasos firmes, pero suaves, y se detuvo frente a ella, respirando hondo, dejando que el silencio hablara antes de las palabras. Jimena, dijo finalmente, con la voz cargada de emoción contenida. No puedo perderte. No quiero perderte. Sé que he dudado, sé que he dejado que mis miedos nos separaran, pero no puedo quedarme atrás mientras tú te alejas. Necesito que confíes en mí. Necesito que nos permitamos esta oportunidad. Jimena lo miró, sus ojos llenos de lágrimas, el miedo todavía presente pero debilitado por la fuerza de sus sentimientos. Sebastián, dijo, su voz quebrándose. He tenido miedo, tanto miedo de confiar, de perder, de equivocarme, pero también sé que mi corazón no puede ignorar lo que siento por ti. No puedo dejar que todo esto se pierda. Durante un largo instante, ambos se miraron en silencio, la lluvia cayendo a su alrededor, mezclando lágrimas con gotas, miedo con esperanza, pasado con futuro. Cada uno sabía que aquel momento era decisivo, podían alejarse, dejar que el orgullo y la desconfianza ganaran, o podían arriesgarlo todo por la posibilidad de un amor verdadero, inesperado, que había surgido entre ellos como un fuego silencioso que no podía apagarse. Finalmente, Sebastián extendió su mano, firme y sincera. Jimena la tomó, con un temblor que hablaba de miedo, esperanza y valentía a la vez. No hubo palabras innecesarias, solo la comprensión silenciosa de que habían elegido. Elegir la vulnerabilidad, elegir la esperanza, elegir el amor, incluso cuando el pasado y los miedos aún susurraban dudas. La lluvia continuaba cayendo, pero no había miedo. Solo dos corazones latiendo al unísono, dos almas dispuestas a caminar juntas a pesar de todo. Habían tomado la decisión más difícil y más necesaria de sus vidas, permitirse amar, arriesgar y confiar en el otro. Comenta abajo, ¿crees que Sebastián y Jimena hicieron lo correcto al dejar que el amor y la confianza ganaran? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? El amanecer iluminaba la ciudad con un tono suave y cálido, y por primera vez en semanas, Sebastián y Jimena no sentían la urgencia ni el miedo que había marcado sus días anteriores. La tormenta de dudas, celos y distancia había quedado atrás, reemplazada por un silencio lleno de paz y comprensión. La ciudad despertaba lentamente, ajena a la historia que acababa de cambiar para siempre dentro de la torre de cristal que Sebastián llamaba hogar. Sebastián estaba en la cocina preparando café mientras Jimena descansaba sentada cerca de la ventana, mirando las calles mojadas por la lluvia reciente. Su vientre crecía cada día, recordándole que no solo estaba construyendo su futuro, sino también el de su hija. La ansiedad había dejado paso a la esperanza, y el vínculo que ambos habían reconstruido ahora parecía irrompible,
aunque sabían que la vida siempre tendría sus pruebas. Buenos días, dijo Sebastián, con una sonrisa suave, acercando la taza de café a Jimena. Dormiste bien? Jimena asintió, devolviéndole la sonrisa, una sonrisa cargada de tranquilidad y confianza que antes le había sido imposible. Sí, mucho mejor que nunca, dijo. Me siento segura, por primera vez en mucho tiempo. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno de reconocimiento y emoción contenida. Durante semanas, habían pasado por el miedo, la resistencia, la cercanía forzada, la revelación de secretos y la construcción de un vínculo que había sido puesto a prueba una y otra vez. Ahora, ese vínculo se sentía fuerte, sólido, y ambos podían permitir que su amor existiera sin miedo ni distracción. Sebastián, dijo Jimena, con voz suave pero firme. Quiero que sepas algo. Esto que estamos construyendo, no es solo para mí, no es solo para la niña. Es para nosotros. Para que aprendamos a confiar, a ser pacientes, y a amar incluso cuando todo parece imposible. Él la miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Y quiero que sepas que haré todo lo posible para que nunca tengas que sentir miedo de nuevo. Para que tengas seguridad, amor y respeto, todos los días. Te prometo que nuestra hija crecerá en un hogar lleno de cuidado y felicidad, y que nosotros, mientras estemos juntos, encontraremos maneras de superar cualquier dificultad que venga. Por primera vez, Jimena permitió que la felicidad llenara completamente su corazón. Sabía que todavía habría desafíos, días difíciles, decisiones complicadas, pero la diferencia ahora era clara. Ya no estaban solos. Sebastián estaba allí, de manera real y genuina, y ella estaba dispuesta a abrir su corazón, sin miedo a repetir los errores del pasado. Más tarde, mientras caminaban juntos por el jardín de la casa, Sebastián tomó la mano de Jimena y la apretó suavemente. Mira, dijo, señalando el cielo despejado. El sol siempre regresa después de la tormenta. Nuestra vida puede haber tenido muchos días grises, pero juntos podemos esperar todos los amaneceres que queramos. Jimena sonrió, apoyando su cabeza en su hombro mientras sentía la calidez de su abrazo. Sí, y esta vez, no tenemos que temer nada, susurró. El tiempo parecía detenerse mientras ambos compartían esa conexión tranquila y profunda. Cada gesto, cada toque, cada mirada reafirmaba la certeza de que habían tomado la decisión correcta. El amor que había surgido inesperadamente, que había sido probado por la duda, la distancia y la traición, ahora se consolidaba con fuerza y ternura. Días después, Sebastián y Jimena se sentaron juntos en el salón, organizando detalles para la llegada de su hija. La risa surgía con naturalidad, mezclada con planes, sueños y promesas silenciosas. Sebastián contaba historias de su infancia a Jimena, mientras ella compartía sus propias memorias, enseñándole que la vulnerabilidad también puede ser fuente de fuerza. La casa ya no era solo un refugio físico, sino un espacio lleno de calor, amor y futuro. Finalmente, una tarde, mientras la luz del atardecer bañaba la sala de estar, Sebastián tomó la mano de Jimena y dijo: No sé cómo agradecerte por confiar en mí, por darme la oportunidad de amarte y cuidar de ti, y de nuestra hija. Su voz estaba cargada de emoción, con una sonrisa que brillaba más allá de sus ojos. Te prometo que siempre te elegiré. Jimena lo miró, con lágrimas de felicidad y gratitud brillando en sus ojos. Y yo siempre te elegiré a ti, dijo, mientras un sentimiento de plenitud y seguridad llenaba cada rincón de su corazón. Por nosotros, y por nuestra hija. La historia de Sebastián y Jimena había comenzado con dudas, resistencia y pruebas, pero había terminado con una victoria emocional. Habían encontrado el amor verdadero en medio de la adversidad, habían aprendido a confiar, a arriesgar, y a creer en la posibilidad de un futuro juntos. La hija que venía en camino sería testigo de un amor que había sobrevivido a la tormenta, y que ahora podía florecer, pleno y seguro, en un hogar lleno de cuidado, respeto y ternura. Mientras se abrazaban y miraban el cielo teñido de dorado, ambos comprendieron algo esencial. El destino puede tardar en unir caminos, puede poner pruebas y miedos en el camino, pero el verdadero amor, cuando se elige con valentía, siempre llega a su destino.